Muy buenas a todos, chicos. Happy Wheels, bienvenidos a este viernes que espero que lo estéis pasando genial. Sabéis que para mí por lo menos es mi día favorito, donde viene el fin de semana, y el domingo para poder rascarnos el sobaco, ya sabéis, ¿no? Y bueno, sin más, chicos, vamos a ver qué nos encontramos esta semana por Happy Wheels y que ha creado la comunidad. Y vamos a ver esos mejores niveles de la semana. Bueno, chicos, empezamos por el nivel más votado, que se llama The Bright Bomber 2 Click to play. Vale, vamos, no sé lo que va a salir de aquí, ¿vale? Esto es como el Poly Bridge, ¿no? Primero cliqué aquí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, vamos... pero vamos a ver, ¿quién ha creado esto en Happy Wheels? Aún no, porque creo que podemos poner más bombas, ¿vale? Y no, aún no, va más bombas aún. Ay, que yo creo que tiene que explotar esto, ¿no? Activate todas las bombas, o sea, vamos a activar todas las bombas. ¡Sí, que explote! Podemos poner vehículos en la carretera, ahí van, mira, más. Y ahora, chicos, en cuanto estén todos dentro, explotamos el puente. ¡A tomar viento! Oh my fucking god, vamos con Epic Jam. No sé lo que va a salir de aquí, así que ¡vamos, hombre! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Un salto épico! ¡Vamos! Haciendo ahí backflips y de todo, venga, que... Esto tengo que volver a repetir, chicos, tengo que volver a repetir más que nada porque he visto ahí que hay diferentes niveles donde caer y yo creo que algo más épico se puede hacer. ¡Mi rueda! Vale, un backflip, dos backflips y al tercero... ¡No! What the fuck, otra vez. Salta un poco así para pillar más velocidad. Seguimos disparados. Venga, levanta. Niveles más épicos. Bienvenidos a Freeze Fall, ¿vale? Vale, esto no es lo que tengo que hacer. Nivel 1. Creo que tengo que ir cayendo. Algo así. Vale, me encantan estos niveles, chicos. Me encantan. Me gustan mucho. O sea, va de esto que se queda así como medio parado, como estáis viendo. Vale, ves. Esto creo que lo... No. Estos niveles siempre me los paso, ¿vale? O sea, que no me puedes... Ahí, no me puedes fucar a mí. Vamos. Tenemos que hacernos bolita, ¿vale? Para caer tranquilamente. Otra vez. Nivel 4 pro ya, ¿eh? Bueno, esta ha sido muy fácil, aunque sea nivel 4. Nivel 5. Siempre bolita. ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Uy, Dios mío, mis brazos! ¡Ay, mis brazos! Nivel 5. Vale. ¡No! ¿Por qué? Vale, es el siguiente nivel el que nos da ya guerra, ¿eh? Este nivel es el que ya empieza a dar por culo el nivel 5. ¡No, Dios mío! Este es de Dios, ¿vale? O sea que aguanta, ¿ves? Aguanta. Puedo. Yo puedo hacerlo. Lo he hecho más veces y yo puedo hacerlo. Vale, levanta el cuerpo, vale. Y si hacemos la del espárrago, o sea, en plan, meter el cuerpo. ¡Ahí estamos! ¡La del espárrago, chicos! ¡Ha funcionado! ¡Sí, la del espárrago! ¡Sí! Poner el cuerpo de tal manera que pueda entrar. Vamos a Lost Fish de iOS. No sé qué significa esto, parece como un nivel de... Pues eso, de móvil, ¿no? De Android. Vale, vamos a ver, necesito que te muevas. Vale, hay un pescado perdido, esto es a lo Nemo, ¿eh? Pero te quieres mover, hijo mío, tira para adelante. Uy, esto me está yendo hasta mal, ¿eh? Uy, madre mía, eso porque... ¡Ey, Dios mío! Escuchadle como si no escuché se hubiera partido. Seguimos buscando a nuestro querido amigo. Ay. Hay tiburones por ahí, chicos, así que cuidado. Vale, avanza, ¿ves? Tranquilamente, vale. Este creo que es el típico nivel con pruebas extrañas. Maldito ratón que se me mete por ahí en medio a dar guerra. Saltamos, ¿ves? Saltamos. Perfecto. ¡No! No me gusta eso. ¡No! Vale, el camino correcto y yo estaba asustado ya. Creo que tengo que subirme ahí encima, ¿vale? Vamos encima de la... ¡Ay, no! ¿Qué pata! ¡Vamos, salta, ves! ¡Ojo! ¡No! Vale. Aguanta, aunque con medio cuerpo lo podemos hacer, ¿vale? Tienes que tirarte por aquí. No, por aquí no es tampoco. Mierda, matas. ¿Por qué me no? No quiero morir. Vale. Dime, ¿pero qué está pasando? Si es por aquí, ¿no? Vale, ya lo entiendo. Obviamente es como una especie... Es un mini puzzle en el cual ahora tenemos que tirar para atrás para luego volver a subir, ¿vale? Pero si mi cuerpo me dejara, porque parezco... Ahora mismo... Sí, parezco no, soy un inválido. Tira patas. Que para atrás es muy fácil, pero... Y para atrás tenemos que ir saltando. ¡Está aquí! ¡Pescadito, ven conmigo! Vaya tela. Vamos con Harpoon Dogs 3. Estos niveles me gustan a mí. Me la he comido ya. Vale, ¿ves? Aguanta. Es como que... No, pero hay que llegar con vida, ¿vale? O sea, esta vez de esos láseres ahí, y si intento golpearme la parte de atrás y luego saltar... Ya le he dicho, oh my fucking, Vale, ¿ves? Haz como que saltas, pero... ¡Oh! ¡Ay, le había esquivado, mis malditos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Oh! ¡No! ¡Eso es un madre! ¡Para arriba! ¡No lo vas a... Vamos lo que puedas, maldito! ¿Y si dejo que me meta la cabeza? Vale, perfecto. Hagamos tirar ahí unos balones, que yo creo que los balones me podrían ayudar. No me ayudan, chicos, no me ayudan.
¡Ayúdame! A salir con vida de esta. Vale, vale, aguanta, aguanta, ves. Esto aquí, épico. ¡Vamos! ¡Me muevo yo! ¡Me muevo yo! ¡Llego! ¡Sí! ¡He llegado de cabeza, chicos! He llegado, o sea, eso estaba dentro, eso estaba dentro. Es como los típicos goles que ponen luego el ojo de halcón, como en el tenis, pues ha entrado, ha entrado. Bienvenidos, chicos, al código secreto. No sé qué habrá aquí dentro porque es secreto, obviamente. Está cargando como mucho. Será el típico nivel. Selecciona nivel. Pues, I have so much to tell you. ¿será entre medios? Bueno, ya estamos aquí. Estaba clarísimo. Yo creo que los creadores de este tipo de niveles son como... Vale, izquierda. Uf, me la he visto venir ahí, Vale, ahora derecha. Podría haber muerto perfectamente, Vale, seguimos. ¿Quieres dejarme ya de matar? Vale, chicos, siguiente número. Número 9, 79 por ahora. Vamos a seleccionar el tercer nivel. Ok, vamos con el tercer nivel, chicos. Para ahora tenemos un 79. Estamos en la nieve. Mi hijo ha resucitado después de esa muerte